Bendigo a Dios por todo lo que está sucediendo en esta época. Renovemos nuestra fe y leamos la Escritura. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así. Solo leo un versículo, aunque el contexto es muy extenso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me pongo a reflexionar en la palabra pero. Es una simple palabrita que indica un cambio, que indica algo que se contrapone a lo que se viene diciendo. Y eso me lleva entonces a leer todo el contexto. Pero me llamó mucho la atención y me ha quedado aquí grabado en el corazón esa palabrita por lo que les voy a decir. Miren, en el capítulo 1 de Hechos nos encontramos a Lucas, que no es un apóstol de Jesucristo. Lucas, que es un discípulo de Pablo, es un compañero de trabajo del apóstol Pablo, es parte de su equipo. Lucas acompañó a Pablo en muchos viajes. Lucas iba y venía junto con Timoteo y con Silas y Bernabé, y eran todo un equipo. Realmente Lucas fue muy útil en la vida del apóstol Pablo, en el ministerio del apóstol Pablo. Influenció bastante el uno en el otro. Pero Lucas tiene su propio estilo. Lucas tiene su propia mentalidad. Es un hombre lleno del Espíritu Santo y ha investigado todas las cosas que él ha aprendido. Se ha ido hasta el fondo. Es un investigador que ha buscado las fuentes de primera mano para conocer a detalle exactamente la vida de Jesús y qué es lo que está pasando, y lo que va a predicar, lo que va a enseñar él a través del libro de Lucas, que es un evangelio, y a través del libro de Hechos, que es la continuación de su historia. Él está hablando a gente muy preparada, pero muy interesada en el evangelio. Ha logrado despertar el interés de la gente, especialmente en el excelentísimo Teófilo. Y en ese capítulo nos narra que Jesús tiene una plática con sus discípulos cuando él está a punto de ir al cielo, de ser envuelto en una nube y partir para el cielo. Después de 40 días que anduvo apareciéndose a los discípulos y a varias personas, en este último día Jesús está en el monte de allá de los Olivos, y allí tiene una plática con los discípulos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que eran como 500 hermanos que estaban ahí juntos, y varios de ellos le preguntan al Señor Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A mí me hace pensar en los discípulos que creían en Jesús, que ya habían convivido con él, que se habían bebido todas sus enseñanzas, toda su doctrina. Su corazón había sido transformado, había sido cambiado verdaderamente por el poder de la palabra que estaba entre ellos. Pero su mentalidad judía seguía viendo un reino material, político, bélico y para ese momento. Y ellos seguían esperando que el Señor Jesús, si no tomó las armas,
si no se rebeló contra Roma, si fue, digamos, derrotado por el poder político de aquel entonces, aunque ahora ellos sabían que Él está vivo, que Él no fue derrotado, que Él resucitó de entre los muertos y su poder es ilimitado, ellos pensaban, bueno, si no fue por medio de las armas, entonces ahora va a ser su poder divino. Él se va a sentar en el trono y Él va a ser el rey, va a someter a Roma y todos vamos a ser muy felices. Pero su inquietud estaba bien fundamentada desde la cosmovisión hebrea. Así es que le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel ahorita, mañana o cuándo lo vas a hacer? Y la respuesta de Jesús es muy importante para nosotros. Nos marca una pauta de fe. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Deuteronomio 29:29 también dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas que no debemos de saber. ¿Por qué? Pues simplemente porque no nos afecta, porque no es cuestión de que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, o simplemente porque Dios no quiere. Es como cuando los padres no le quieren decir a sus hijos algo que ellos saben. Por ejemplo, les van a dar una sorpresa. ¿A quién de los hijos no le gustaría que su papá le diera una sorpresa este fin de semana, después de una ardua semana de labores escolares? Papá lo quiere llevar a pasear y se los quiere llevar a todos para pasar un excelente fin de semana, pero no les quiere decir. Simplemente así son las cosas. Y cuando llegue el momento les va a decir, vámonos, era una sorpresa. Nuestro Padre no nos quiere dar a conocer muchos detalles de la vida en Cristo. Así es que no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí entra el pero. O sea, vamos a cambiar de conversación. Dejen eso, no es de su incumbencia, por así decirlo. Pero esto que les voy a decir es lo más importante. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. A partir de ese momento, los discípulos creo que tuvieron que entender, porque habiendo dicho estas cosas, ellos vieron cómo fue levantado, cómo iba subiendo y una nube le ocultó de sus ojos y se quedaron viendo así hacia arriba hasta perder ese puntito en el espacio. Ya no volvieron a ver al Señor Jesús, ya no volvieron a descubrir. Ellos estaban en esa condición cuando llegan dos personajes, dos varones con vestiduras blancas. En mi concepto eran dos ángeles. Ni siquiera se dieron cuenta cuando ellos llegaron. Y ellos les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque estaban así. Y siempre me ha gustado la concepción de este pensamiento. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, así va a regresar. Entonces, ellos vuelven a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahí estuvieron en ese ambiente de oración, en ese ambiente de expectativa, a ver qué sucedía, porque llevaban en su mente ya varias cosas. Número 1, Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa, la cual oísteis de mí. Entonces ellos saben que ahí van a estar esperando la promesa del Padre que Jesús les compartió. ¿Cuánto tiempo van a estar? No lo saben. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo tienen que estar? Tampoco lo saben. ¿Cómo será la promesa? ¿Cómo será la recepción de la promesa? No lo saben, pero van a estar allí en obediencia a la voz de Jesucristo. Segundo, ellos ya no se van a preocupar ahora por si el reino será restaurado a Israel. Ya no se van a preocupar por el poder político, ya no se van a preocupar por esos asuntos que son meramente de promesas al reino futuro de Israel, sino que ahora su corazón va a estar a la expectativa por hacer lo que conviene en el Señor. Es decir, van a entrar en un ambiente de hacer lo que se tiene que hacer. Y esto es muy, muy interesante, muy importante. Fíjense, mis hermanos, que a veces uno ¿cómo podemos decirles? Se clava en asuntos de ideología, en asuntos de filosofía, en asuntos así como de crear expectativas, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos claramente a través de sus páginas: ocúpate en las cosas que tienes que hacer. Presta atención a lo que tienes que hacer, no a lo que podrías hacer. Es decir, yo soy electricista y me contratan para un trabajo de electricidad. Entonces yo voy a hacer ese trabajo de electricidad, voy a hacer que un foco se prenda y que un contacto provea la energía para que prendan los aparatos. ¿Cómo podría yo entonces llegar a mi trabajo y estar pensando que me gustaría ser un astronauta para ir a las nubes, para ir al cielo o visitar las estrellas? O sea, estaría yo creando una expectativa sin ningún provecho para el momento que estoy viviendo. Ellos entienden todavía medianamente, pero que deben de ser útiles al reino de Dios en esta tierra, en este momento. Tienen un trabajo que hacer hoy mismo, no es para mañana. No les incumbe lo que Dios va a hacer o lo que Dios no va a hacer. Tienen que vivir el momento y ser responsables, tomar su responsabilidad para ese momento exactamente. Por eso es que Pedro comienza a decir: bueno, pues no sé qué hacer, no tengo idea de lo que me toca hacer, no sé por dónde debemos caminar, no saben nada de iglesia, de cultos, de dirección de cultos, ni de grupos de alabanza, no saben nada, pero algo tienen que hacer. Entonces a Pedro se le ocurre que, bueno, pues nos falta uno, porque Judas, y da la historia de Judas. Abandonó el grupo, traicionó al maestro, recibió una paga, luego fue y se ahorcó, ya no está con nosotros. Pero es necesario que de entre nosotros se levante alguien de los que siempre han estado cerquita y bueno, pues suplamos a Judas. Yo no sé si eso era importante, yo no sé si eso tenía que ver con la razón de ser de la iglesia, no lo sé, pero es lo que se le ocurrió a Pedro, y Pedro lo hizo, y echaron suertes, a todos les pareció bien, y eligieron a Matías, que estaba allí entre ellos. Bueno, mis hermanos,
ellos ya empezaron a ocuparse, quizás sin saber, quizá cometiendo errores, pero en lo que tiene que hacer la iglesia: trabajar, hacer, trabajar, atender los problemas del momento, atender la situación actual, no estar pensando en el futuro, qué va a ser de mí, cómo le voy a hacer, vamos a dar este paso. Lo traduciría a nuestro momento actual. ¿La iglesia volverá a los templos o no volverá a los templos? ¿La iglesia se volverá a reunir o no se volverá a reunir? ¿Volveremos a tener nuestros hermosísimos cultos de adoración pública, o ya no? ¿Nos volveremos a abrazar como estamos acostumbrados o ya no? Y ahora, hermanos, eso hay que dejarlo. No, yo no sé si pronto vamos a reabrir el templo o no lo vamos a reabrir. Muchos se están animando a reabrir sus templos con ciertas precauciones, algunos sin ninguna precaución, pensando en que Dios los va a guardar, y ahí están. Otros somos tildados de miedosos porque no abrimos el templo, no hacemos cultos públicos, y nos señalan y nos dicen son cobardes porque no están haciendo los cultos, porque tienen el templo cerrado. Hermanos, eso no es importante. Eso no es importante. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, hay que recordar las palabras del Señor Jesús. Él le dice a Pedro, cuando le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo y ustedes qué piensan de mí? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, tú eres nuestro Mesías, es lo que le está diciendo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo, es lo que realmente le está diciendo Pedro a Jesús. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las mismas puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y al final del capítulo 28 de Mateo, y al final del capítulo 16 de Marcos, Jesús les enfatiza que deben de predicar el evangelio hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra, que deben de ser testigos del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo. Eso es lo que tienen que hacer. La iglesia no prevalecerá, es decir, la iglesia no va a ser derrotada, más bien la iglesia no será derrotada por las fuerzas del infierno. Todos los demonios unidos, Satanás al frente de ellos, 1000 anticristos o 1,000,000 de anticristos, cientos y miles de persecuciones a lo largo de la historia, reinos que se han levantado, sistemas políticos que se han fortalecido, se han hecho fuertes, han tomado mucha preeminencia en la historia del mundo, pero ninguno podrá contra la iglesia. La iglesia ha permanecido firme, a veces muy herida, a veces muy diezmada, a veces casi no se ve, como aquella etapa en que la iglesia tuvo que vivir en las catacumbas. Nadie sabía si había iglesia, pero se sentía la influencia de la iglesia. Aleluya. Nadie sabía quién era cristiano, porque los cristianos, era tal la persecución, y en realidad había una persecución atrás de otra. Fueron 7 u 8 persecuciones imperiales de gran importancia, y a nivel imperial, es decir, en todos los pueblos del imperio era perseguida la iglesia. Entonces llegó el momento en que tuvieron que vivir en catacumbas, en cuevas, en subterráneos, y allí pues nadie sabía quién era cristiano. Ellos salían a la superficie para buscar sus víveres, para comprar, vender, porque de algo tenían que vivir también. A nadie le hablaban así abiertamente de Cristo. No andaban evangelizando, ni hacían campañas, ni repartían folletos, ni tocaban de puerta en puerta para ver quién se convertía a Cristo. No, la iglesia estaba casi
desaparecida, vivían en el anonimato, pero aún así la influencia de la iglesia se sentía en todo el imperio. La gente sabía que había iglesia, la gente sabía que había cristianos, se sentía, se percibía, era latente, pero los cristianos no estaban abiertos. Hermanos, la iglesia ha pasado por situaciones tan difíciles. Por 1000 años la iglesia se oscureció totalmente y los líderes mismos de la iglesia la aplastaron, porque no querían que se leyera la Biblia, porque no querían que se predicara a Cristo, porque no querían que se hablara la Escritura y menos que se enseñara en el idioma local. Todo tenía que ser en latín. ¿Y quién entiende el latín? Los alemanes entendían el alemán, pero no el latín. Los españoles entendían el castellano, pero no el latín. Y los franceses, pues hablaban lo que en aquel entonces era su francés, pero no entendían el latín. Y los líderes predicaban en latín, pues la gente no entendía. Por eso la iglesia como que era así aplastada. Se levantaron hombres como Juan Hus, como Martín Lutero, como Jerónimo Savonarola y muchos otros reformadores que pugnaron porque la Biblia fuera predicada en el idioma vernáculo, en el idioma que se entendiera. Y fueron asesinados, fueron torturados. Pero la iglesia permaneció en medio de esas circunstancias, no se murió, no se agotó, porque Jesús lo dijo: las mismas puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está sobre Cristo. La iglesia no tiene nombre, no tiene apellido. La iglesia no es el nombre de una religión. Perdónenme, pero la iglesia no es el nombre de una religión. Puede haber 1000 religiones. De hecho, se habla de el cristianismo como una religión a nivel mundial que ocupa, no me acuerdo si es el primero o el segundo lugar en cuanto a adeptos. Pero cuando yo entro a esas páginas que hablan de cuántos miembros tiene una religión, y veo que el cristianismo tiene más de 2.500 millones de seguidores, y que probablemente es la religión más grande, no hablan de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se puede contar, porque dentro de las iglesias que actualmente existen hay cristianos y hay quienes no son cristianos. Los que son cristianos, los que son seguidores de Cristo, esos son la verdadera iglesia, pero no la religión en sí, no la denominación en sí. En la denominación puede haber 600, 800 mil creyentes, adeptos, seguidores, pero no todos son cristianos. Cristianos es un remanente. Esa palabra remanente es lo que ha estado siempre presente en las Sagradas Escrituras. Un remanente fiel, un remanente fiel, un remanente fiel. Los que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? Se las quiero platicar así brevemente. Elías pensaba que él era el único profeta que seguía a Jehová, porque orando a Dios le decía: Señor, ya mataron a todos los que te siguen, y los que están vivos todos adoran a Baal. Ya solo quedo yo. Estaba viviendo junto a un río, en una cueva, y Dios se compadece de él y le habla y le dice a Elías: no eres tú solamente, me he guardado un remanente. Un remanente es un grupo pequeño, son ni siquiera el 10% de la población, puede ser el 1% de la población, pero ese remanente pequeño le da vida al reino de los cielos. En nuestro tiempo, y hablando ya como para concluir, tengo que decir
que ese pequeño remanente es el que le está dando vida a la iglesia hoy en día. Cuando los templos estaban abiertos, en algunos se veían multitudes o grandes cantidades de personas, dependiendo de la capacidad del templo, pero había 300, 800, 1500, había templos donde se reunían 10,000 gentes, 15,000 gentes, gloria a Dios por ello. Había templos donde solamente podíamos recibir 80, 90 gentes y se veía bonito porque había 80 o 70 personas y estábamos muy contentos. Se levantaban ofrendas, se levantaban diezmos, había cooperaciones, tenemos necesidad de esto, pues entre todos lo compramos, ¿verdad? Había bonitos planes y parece que toda la gente cooperaba. Hoy, en este momento en que los templos se cerraron, se están viendo los verdaderos cristianos, los que permanecen fieles, los que tienen a Cristo en su corazón. Porque en su hogar, en su propio hogar, sin que tengan un pastor, sin que tengan un líder, sin que tengan a alguien que les esté ahí acicateando, ellos solitos saben que es la hora de levantarse para orar. Y se levantan a las 3, 4 de la mañana y doblan sus rodillas o levantan sus manos y adoran al Rey de Reyes. No están tomando el teléfono para preguntar: pastor, ¿cuándo ya va a haber cultos? Quisiéramos regresar al culto. ¿Cuándo va a abrir el templo? Quisiéramos ya, extrañamos. No, ellos saben que su Rey es Jesucristo y se levantan temprano y adoran al Rey. Tienen comunión con el Espíritu Santo. No hay un culto, no están en un culto, pero se levantan y oran y hablan en lenguas. ¡Aleluya! ¿Quién de ustedes sigue hablando en lenguas en su casa, en su hogar? Doble sus rodillas ahora mismo. Levante sus brazos al cielo, adore con todo su corazón y empiece a hablar en lenguas. Shiramai haramana rabasaya sininamai. Dejen que el Espíritu fluya, porque la iglesia no es el templo, la iglesia es usted. Ahora, si no ha recibido a Jesucristo, si su comunión no está bien con Dios, renueve esa comunión con el Señor, renueve esa comunión, doble sus rodillas, dígale: Señor, te necesito, quiero ser un verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es de templo, el verdadero cristiano es de Cristo. Y Jesucristo está aquí y allá y en su casa y en la otra casa, donde quiera que es invocado, ahí el Señor se va a manifestar. Renueve su fe, hermano, renueve su fe, no deje que se venga abajo. La iglesia verdadera es ese remanente fiel, fiel, fiel. Quizá muchos han perdido su trabajo, quizá muchos han perdido su empleo o les bajaron el sueldo, pero siguen demostrando su fidelidad a Dios. De lo que Dios les da, toman su diezmo, lo apartan, algunos lo depositan a una cuenta que dimos desde el principio, y algunos otros personalmente han llegado al templo y ahí dejan su diezmo, su ofrenda, porque la iglesia sigue viva, la iglesia sigue viva. La iglesia no se ha muerto. Y mis hermanos, la iglesia permanecerá firme hasta el fin. ¿Cuánto va a dilatar esto? No lo sé. No lo sé. ¿Cuándo volveremos a abrir los templos? No lo sé, tampoco. Pero hermanos, yo tengo un compromiso con el Señor. Mientras viva, seguiré predicando. Si el micrófono ya no existe, seguiré predicando. Si un día ya no tenemos estos aparatos y se cae la red, yo seguiré predicando. Dios me va a guiar para predicar. Dios me va a llevar a donde tengo que llevar, a donde tengo que estar. Hablaré persona a persona,
predicaré en un hogar, predicaré en las afueras de un asilo, predicaré en las afueras de un supermercado, yo solito, quizá nadie me oiga, pero con mis manos así estaré levantando la voz, predicaré a Cristo, porque yo para eso nací y para eso vivo y para eso existo, y eso es el todo de mi vida. No dejaré de ser cristiano. Y de lo que Dios me está dando, yo sigo diezmando fielmente, porque sé que es la bendición de Dios, y la palabra sigue diciendo: probadme ahora en esto, dice el Señor. El verdadero cristiano sigue sirviendo al Señor en todo lo que hacía antes, aunque nadie esté a su lado. Mis hermanos, sigamos cantando, sigamos adorando, sigamos exaltando, sigamos testificando, sigamos doblando nuestras rodillas y orando al Rey, al que viene pronto por nosotros. Aleluya, aleluya. Jesús dice: pero recibiréis poder. Con esto termino. Quiero decirlo nuevamente: recibiréis poder. No en un templo, no en las asambleas de Dios. Yo amo a las asambleas de Dios, pero no es ahí. No es en la catedral, ni es en la iglesia de cristal, ni es en la iglesia de acero, ni es en el templo de adobe, ni es en... No nos equivoquemos. Dios está ahí presente. Dios está aquí. Cierre sus ojos y reciba el poder de Dios. Reciba el poder de Dios. Recíbalo. Reciba el poder. Aleluya, aleluya. Y levántese con todo el gozo de ser un hijo de Dios. Aleluya. Deje de preguntarse cosas que nadie sabe, que Dios no quiere revelarle a nadie. No, ya no se esté preguntando cuándo viene la vacuna, ya no se esté preguntando y si viene la vacuna y trae el chip y me lo pongo. No, ya no se esté preocupando, ya no se esté preguntando eso, ya no esté caminando por ahí. No, mis hermanos, comencemos ahora a buscar al Rey en nuestro corazón. Comencemos a buscar al Rey, comencemos a renovar nuestra fe. Aleluya, aleluya. Hablen lenguas, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Aleluya, 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 aleluya. Amigos y familia Filadelfia, nuevamente aquí con mucho gusto, con todo nuestro amor. Claro, les extrañamos ver a la congregación reunida alabando a nuestro Dios, pero así también nos encanta estar cerca de ti, de tu hogar, de tu familia. Muchos amigos que nos han saludado desde diferentes partes de la República, a los cuales les mandamos muchos abrazos y saludos, y esperamos se unan a ese mismo sentir de alabanza. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos pueden poner una palabra ahí en los comentarios de amén, de alabanza a nuestro Dios, o con una reacción? Comparte este video. ¿Y qué les parece si nos gozamos alegres juntos a nuestro Dios? Cantemos. Y dice así: soy yo para que me pienses y escuches mi clamor. Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que en mí tú pienses
juntos. Majestuoso, poderoso, majestuoso, poderoso, maravilloso. ¿Qué te parece si le dices con todas tus fuerzas? Majestuoso, poderoso, maravilloso. Nuevamente solo a ti, Señor. Majestuoso, poderoso, maravilloso. Es lo mío fiel, es lo mío fiel, es lo mío fiel, lo mío soy. Es lo mío fiel, eres conmigo fiel, eres conmigo fiel, lo mío soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Alábale con todas tus fuerzas. Amén.